hubo una corriente de historiadores que consideraba que la historia no puede ser estudiada de manera puntual y contextual solo que lo tuviese más cercano. Con esto nos referimos, por ejemplo, que en el caso de la unidad didáctica del tema que nos compete, es decir, el periodo de entreguerras, no podía ser estudiada o no debía ser estudiada solo en el ámbito que tenía más cercano, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en nuestro caso. ¿Y por qué decían esto? Porque la historia tiende a un largo plazo y los cambios son a muy largo plazo. ¿Cómo podemos ver esto en el caso en nuestro caso? El periodo entre guerras, bien sabéis, como hemos visto, viene o se llama así por estar entre las dos guerras mundiales. Pero los cambios importantes no vienen por estar entre las dos guerras mundiales. De hecho, los cambios que surgen en el periodo entre guerras vienen o están pergeñándose desde mucho antes. La Primera Guerra Mundial, en fin, no es sino la consecuencia o el final de una forma de ver el mundo, de ver la cultura, la sociedad, la geopolítica que tuvo la cultura occidental desde ya el siglo XVI, o bueno, o por lo menos que nace del siglo XVI con el Renacimiento. Por tanto, esta visión es la que se trunca, esta visión que fue conformándose a lo largo de estos siglos. Pero no solo la visión, sino también la economía, las formas de dominación, como pueda ser por ejemplo el colonialismo o el imperialismo, las formas de cultura, en esta cultura clásica, el modernismo clásico, o toda una serie de elementos que se va a truncar ahora. Eh, por otro lado, más hacia adelante, no se puede decir solo que el periodo entre guerras tiene influencia en la Segunda Guerra Mundial, sino que la tendrá a tan largo plazo que hoy en día se puede decir que somos hijos de esa época. Es ahora, en este momento, en el periodo entre guerras, cuando surge la sociedad de masas, cuando surgen las naciones tal y como las conocemos ahora, aunque es cierto que ya han nacido antes, pero ahora se asientan, sobre todo gracias a la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo con la cultura de masas de esta época, se asientan los diferentes medios de masas, se asienta por fin la radio, empieza a surgir el cine y tantos otros elementos, los vehículos de masas, el coche, aunque es más individual que otros vehículos que podría haber, como el tren, que es más antiguo, o otro tipo de transportes. Y bueno, y por otro lado, además, no es solo que tenemos una etapa que viene de un sitio y va hacia otro, sino que ocurren otras cosas en el mundo. Y vamos a hablar simplemente de las cosas que nos afectan directamente en este tema, por desgracia dejando otros temas tan o más importantes como es el tercer mundo, que todavía no se llama tercer mundo, sino las colonias o excolonias, que todavía siguen siendo de la media de ellas colonias. Y vamos a centrarnos, por ejemplo, en el caso de la NEP. Y la NEP es simplemente un modelo económico que se puso en la Unión Soviética. ¿Y qué importancia tiene esto? No tiene verdadera importancia, no tiene verdadera ligazón la NEP con la Europa de las entreguerras, pero sí que se está sentando un nuevo modelo económico, sea cual sea. Un nuevo modelo económico está surgiendo en Rusia. Que hubiese un modelo como la NEP, que viene con su predecesor, su antecesor, el comunismo de guerra, y su predecesor, que ya será el sistema de la Unión Soviética, denota que se están buscando otras formas de ordenar la sociedad, la economía y la cultura. De hecho, por ejemplo, el crack del 29 en ningún caso hizo mella en la economía soviética. Y bueno, con esta breve reseña que os hago, quería que vieseis cómo de importante es ver la historia dentro del conjunto y no solo verla en una cosa, en lo puntual, en el hecho. El hecho en sí no tiene importancia las transformaciones y sobre todo las que tienen lugar a largo plazo.